Mi jefe me despidió diciendo que un traductor automático podía reemplazar mi trabajo de 17 años. 2 días después, me suplica que vuelva al descubrir que yo era el único que hablaba chino y controlaba el contrato de 24 millones. No olvides suscribirte en nuestro canal, subimos nuevas historias todos los días. Hola a todos. Quería compartir esta historia de cómo la arrogancia destruyó la carrera de un CEO en tiempo récord. Todo empezó cuando Christopher Renz, el nuevo CEO de 30 y tantos años, asumió el cargo. Su nombramiento se anunció en un correo masivo sobre la transición de liderazgo. Yo he trabajado en esta empresa por 17 años y he visto suficientes transiciones como para saber que eso significaba que rodarían cabezas en los pisos de abajo. Christopher entró desde el primer día con una actitud de que ya era el dueño absoluto del lugar. Yo lo observaba desde mi pequeña oficina de esquina. El tipo no tocaba las puertas, solo las abría, interrumpía las reuniones en curso y caminaba por los pisos con una tableta tomando notas. Hacía preguntas y ni siquiera esperaba a que le terminaran de responder. Se notaba que disfrutaba ver a la gente ponerse nerviosa. Ese primer día no se acercó a mí, lo cual preferí porque no tenía ningún interés en estar en su radar. A la hora del almuerzo, me reuní en la sala de descanso con el grupo de empleados veteranos, que no intentábamos competir con la energía de los jóvenes de veintitantos. Una de mis compañeras bromeó diciendo que el nuevo CEO parecía un profesor sustituto que creía que podía arreglar la escuela entera en una semana. Nos reímos con cuidado. Yo me guardé mi opinión mientras tomaba mi té. En mis 17 años aquí, ya había sobrevivido a 3 CEOs, uno se fue por salud, otro por problemas legales y el último porque intentó subcontratar procesos más allá de lo que entendía. Más tarde me crucé con Christopher en el pasillo. Miró mi credencial de identificación y pasó de largo como si yo fuera invisible. No reconoció mi nombre, no se detuvo a preguntar qué hacía ni le importó que yo llevara en las manos los informes de rendimiento trimestrales que él mismo iba a citar en su presentación del viernes. Para él, yo era solo una pieza más de la maquinaria que no valía la pena inspeccionar. Sin embargo, se sentía una tensión rara. La gente dejó de charlar en sus escritorios, los gerentes evitaban el contacto visual y la directora de recursos humanos, Linda, andaba pálida esa semana. La semana siguiente las cosas empeoraron de forma gradual. No hubo memorandos oficiales de inmediato, pero sí muchas reuniones a puerta cerrada. Yo mantuve la cabeza baja como siempre, completando mis reportes y coordinando la próxima videollamada con Gold Peak Tech en Shenzhen, que para los que no sepan es una compañía muy importante en una ciudad en China. También me encargué de escribir correos en mandarín para solucionar unos retrasos contables menores con ellos. No me topaba mucho con Christopher, pero escuchaba de él en todas partes porque se dedicó a despedir a los gerentes de nivel medio que llevaban 10 o 20 años en la empresa. Los llamaba a reuniones cortas y ya no regresaban. No había correos de despedida ni apretones de manos, solo quedaban los escritorios vacíos y sus cajas de pertenencias recolectadas a toda prisa. En su lugar, Christopher trajo a sus amigos, gente con currículums inflados y perfiles relucientes en LinkedIn, pero que no tenían idea de cómo operaba el negocio real. En las reuniones hacían preguntas básicas, pedían que les explicáramos lo mismo 2 veces y se burlaban de nuestros procesos diciendo que eran anticuados. Yo me quedaba en silencio en esas reuniones para sobrevivir, porque sé que los jefes como Christopher confunden el silencio de los empleados experimentados con la sumisión o el acuerdo. El peligro me tocó el jueves por la mañana durante una reunión de equipo. Christopher estaba al frente de la sala pasando diapositivas a toda velocidad y repitiendo palabras vacías como eficiencia, centros de costos y agilidad. Necesitamos ser más delgados, dijo con su sonrisa ensayada. Necesitamos enfocarnos en asociaciones estratégicas y eliminar el desperdicio. Cada departamento será evaluado. No me miró directamente al decirlo, pero el mensaje era obvio. Mis colegas se movieron incómodos en sus sillas y otros se quedaron con la mirada fija en la pared. Cuando terminó la reunión, todos salieron en silencio. Yo recogí mi documentación con calma para no ser el primero ni el último en salir. Al levantarme, Christopher se paró justo a mi lado. «Martín, ¿verdad?», me preguntó, como haciendo un esfuerzo por recordar. «Sí», le respondí. Él sonrió con esa misma falsedad que usaba con todos y dijo: «¿Qué es exactamente lo que manejas de nuevo?». Me detuve un segundo. Pude haberle enumerado mi título oficial o mi lista de responsabilidades, pero sabía que no significaría nada para él. Manejo nuestras comunicaciones con Gold Peak Tech y otros socios estratégicos en China, le contesté seriamente. Él frunció el ceño. Tenemos a alguien haciendo traducciones, ¿no?
No solo traduzco, le aclaré, manteniendo la voz firme y tranquila. Manejo la relación comercial completa, la etiqueta de negocios, las expectativas culturales y las negociaciones. Es un proceso bastante más complejo. Él asintió con la cabeza, pero ya estaba mirando hacia la salida, totalmente distraído y a medio girar. Bueno, bien, bien. Estaremos optimizando muchos procesos pronto. Aprecio el trabajo que estás haciendo. Y se fue sin más. Me quedé allí solo, sabiendo perfectamente que el tipo no entendía absolutamente nada de mi trabajo y, lo que era peor, no tenía el más mínimo interés en entenderlo. El viernes llegó con un ambiente tenso. La oficina estaba mucho más silenciosa de lo habitual, la gente hablaba en bajito en los pasillos y todos miraban de reojo hacia las oficinas de los jefes. El rumor fuerte era que harían otra ronda de despidos masivos antes del fin de semana. A las 10:15 de la mañana, me llegó la notificación al correo, solicitud de reunión, Christopher Renz, 10:30 de la mañana, sala de conferencias B. Me quedé muy quieto un momento en mi silla, con las manos cruzadas. Luego me levanté, me arreglé el saco de forma deliberada y caminé hacia la sala de conferencias. Quería mantener la calma en cada paso que daba. Al entrar, Christopher ya estaba sentado en la cabecera de la mesa con una carpeta enfrente. 2 sillas más allá estaba Linda, la directora de recursos humanos, con una cara completamente neutral y evitando mirarme a los ojos de forma directa. Christopher me señaló el asiento frente a él. Martín, qué bueno verte, dijo con esa prisa típica de quien solo quiere tachar un pendiente de su lista. Por favor, toma asiento. Me senté y puse las manos sobre la mesa con total tranquilidad. Él abrió la carpeta, miró unas notas rápidas y soltó su discurso ensayado. Hemos estado revisando nuestra estructura interna durante las últimas semanas y, tras una cuidadosa consideración, hemos decidido consolidar ciertas funciones. Tu rol, aunque fue valioso en el pasado, ya no está alineado con la dirección que estamos tomando. Creemos que la firma externa con la que nos asociamos para servicios de idiomas puede cubrir perfectamente las necesidades que tengamos de ahora en adelante. Simplemente, ya no requerimos un enlace dedicado. Lo escuché sin interrumpirlo una sola vez. No mostré ninguna emoción en la cara. Sabía que esto pasaría tarde o temprano por culpa de su ignorancia deliberada. Christopher sonrió un poco, intentando suavizar la situación, y continuó. Por supuesto, apreciamos tus años de servicio. Recursos Humanos preparó un paquete de indemnización para ti. Son 2 meses de sueldo más las vacaciones acumuladas. Es un trato muy justo. Linda deslizó un sobrebeis por la mesa hacia mí. Yo me quedé completamente callado. Christopher se reclinó en su silla, asumiendo que mi silencio era por el shock o la indecisión, y agregó. Sé que esto puede ser difícil, pero el cambio es necesario para el crecimiento. Le sonreí apenas un poco, sintiendo una ligera lástima por lo estúpido que estaba haciendo. ¿Estás completamente seguro de que pueden arreglársela sin mí? Le pregunté en voz baja. Él soltó una pequeña risa condescendiente. Estaremos perfectamente bien. Necesitamos ser más dinámicos y eficientes. No es nada personal. Me puse de pie de inmediato y dejé el sobrebeis intacto sobre la mesa, sin tocarlo. Lo miré fijamente y no vi a un ejecutivo, sino a un niño jugando a los negocios con herramientas de adultos que no alcanzaba a comprender. Te deseo mucha buena suerte el lunes, le dije de forma muy simple. Christopher parpadeó un segundo, confundido por el hecho de que mencionara el lunes, pero recuperó su sonrisa vacía de siempre. Gracias, Martín. La mejor de las suertes para ti también. Salí de la sala de conferencias sin mirar atrás. Pasé de largo la mirada de lástima de Linda y los ojos curiosos de mis ahora compañeros. Caminé por ese largo pasillo que por 17 años había sido como mi casa, pero que ahora era solo un pasadizo en un lugar al que ya no pertenecía. Afuera ya estaba empezando a llover con fuerza. Me subí a mi coche y me quedé mirando el parabrisas con una extraña mezcla de alivio y una fría satisfacción. Ellos pensaban que una agencia externa sin rostro en Singapur iba a poder reemplazar 17 años de experiencia, confianza y matices comerciales con clientes asiáticos. No tenían idea de lo que les esperaba el lunes. El fin de semana fue extrañamente tranquilo. Aproveché para limpiar la oficina de mi casa y respondí los mensajes de apoyo de los pocos colegas que fueron lo suficientemente valientes como para escribirme. Los demás se quedaron callados por miedo a que Christopher los tuviera en la mira, y sinceramente no los culpaba. El domingo por la noche actualicé mi currículum por puro pragmatismo. Yo había construido algo enorme en 17 años, reputación, relaciones internacionales y confianza profunda.
Eso no iba a desaparecer solo porque un CEO de 30 y tantos firmara un papel de despido. El lunes por la mañana me puse ropa formal y fui directo a una entrevista en Lawson & Reed Global Consultants. Un ex colega de la industria se había enterado de mi salida y me contactó de inmediato. Resulta que necesitaban con urgencia a alguien que supiera navegar las relaciones comerciales con Asia Oriental, alguien que no solo tradujera, sino que entendiera los códigos culturales detrás de los contratos comerciales. La reunión fue excelente. El propio señor Reed me recibió, me hizo preguntas muy respetuosas y escuchó con atención mis respuestas. Hacía años que no me sentía tan valorado por un grupo de ejecutivos. Para cuando regresé a mi casa esa misma tarde, ya tenía la oferta formal en mi correo electrónico, mejor sueldo, total autonomía y una oportunidad real de construir proyectos en lugar de intentar salvar los pedazos rotos del ego de otra persona. Acepté sin pensarlo 2 veces. Mientras tanto, me enteré de que en Rejman & Wallace las cosas se estaban poniendo tensas. Mi teléfono empezó a recibir mensajes de los pocos amigos que me quedaban allá dentro. Ahora te está llamando trepador social ante todos, decía un mensaje. Dijo que solo intentabas aferrarte para parecer relevante y que la empresa está mucho mejor sin los viejos guardianes. Otro mensaje decía, te reemplazaron oficialmente con una agencia de Singapur. Ya no tenemos un enlace fijo, solo gerentes de cuentas que van rotando todo el tiempo. Christopher insiste en que así es más eficiente. Miré la pantalla sin inmutarme. Sabía que los tipos como él jamás aceptan sus fracasos, prefieren inventar mentiras sobre la gente que echaron para salvar su orgullo. ¿Trepador social? Me dio risa. Yo nunca busqué títulos llamativos ni crédito, solo quería respeto por el trabajo pesado que construyó la base que él ahora estaba destruyendo por puro capricho. Pero Christopher no entendía de paciencia, lealtad ni consecuencias. Todavía no. Esa noche me serví un té y abrí mi computadora portátil para revisar la diferencia horaria entre Nueva York y Shenzhen. Repasé los detalles de las costumbres corporativas en China, cosas esenciales que los jóvenes que contrató Christopher probablemente ignoraban por completo por considerar las formalidades viejas. Solo me quedaba esperar, porque las tormentas corporativas se forman despacio. Las consecuencias reales para él empezarían al día siguiente, y yo no iba a mover un dedo para salvarlo. El martes por la mañana empezó con el típico teatro corporativo de siempre, tazas de café, trajes rígidos y un entusiasmo falso flotando en el aire. En Rejman & Wallace, el equipo de ejecutivos se juntó en la sala de conferencias del piso 15 esperando lo que creían que sería una reunión de rutina. La delegación de Gold Peak Tech de Shenzhen iba a llegar en menos de una hora. El trato sobre la mesa era enorme, una renovación de contrato por 3 años por un valor de $24 millones. Era uno de los pilares de la empresa, el acuerdo que salvaba sus números trimestrales y su reputación en los mercados internacionales. Christopher estaba sentado en la cabecera de la mesa golpeando su bolígrafo contra su libreta de cuero, mirando el reloj a cada rato. A su izquierda estaban Kevin y Carla, 2 de los jóvenes que él mismo había contratado, muy ambiciosos pero completamente inexpertos en diplomacia internacional. Mientras tanto, yo estaba en mi nueva oficina en Lawson & Reed, tomando café frente a mi computadora. No necesitaba mirar la hora, sabía exactamente lo que iba a pasar. A las 10 de la mañana en punto llegaron los representantes de Gold Peak. Entró el señor Leang, el vicepresidente de Asuntos Internacionales, junto con 2 asesores senior. Entraron con una actitud muy seria. Christopher se levantó de inmediato y les extendió la mano con su típica sonrisa de vendedor y dijo: Bienvenidos, bienvenidos. Qué alegría que hayan podido venir. La delegación de Gold Peak solo le dio unos apretones de manos muy rígidos. Nada de charlas casuales ni amabilidades. El ambiente se puso frío. Christopher, completamente ciego a la situación, empezó su presentación llena de palabras de moda, métricas de eficiencia y planes de ahorro de costos. Hablaba rápido, con mucha confianza, pasando diapositivas una tras otra sin detenerse a ver las reacciones ni a permitir una traducción real. El señor Leang lo escuchó unos momentos con la cara completamente seria. De repente, levantó la mano y lo interrumpió a mitad de una frase. Nos gustaría hablar con el señor Martín Lane, dijo de forma educada pero firme. La sala se quedó en un silencio total. A Christopher se le borró la sonrisa y se le desencajó la cara. Tartamudeó un poco. Martín ya no está con la empresa. Hemos optimizado nuestras comunicaciones hacia una nueva estructura altamente eficiente. El señor Leang miró a sus asesores por un segundo. Nadie dijo nada por un buen rato. Finalmente, el señor
Leang habló con una voz fría y muy medida. El señor Lane no era simplemente un traductor. Él era nuestro socio estratégico. Entendía nuestras necesidades, nuestra cultura y nuestras expectativas. Sin él, me temo que debemos reconsiderar el futuro de nuestra cooperación. Christopher soltó una risa incómoda y dijo: le aseguro, señor, que nuestros nuevos procesos están aún mejor preparados para satisfacer sus. El señor Leang lo cortó en seco con un pequeño movimiento de la mano. Usted ha cometido un grave error, dijo directamente. Despedir al señor Lane demuestra una profunda falta de respeto tanto hacia él como hacia nuestra relación. A Christopher se le subieron los colores a la cara y se puso completamente rojo. Yo entiendo sus preocupaciones, pero creo en la modernización y... El señor Leang se levantó de su silla y sus colegas hicieron lo mismo de inmediato. No habrá renovación de nuestro acuerdo en este momento, sentenció el señor Leang con voz firme. Nosotros valoramos el respeto por encima de todo. Usted no nos ha mostrado ninguno. Sin decir una sola palabra más, toda la delegación salió de la sala, con los zapatos resonando fuerte contra el suelo. Christopher se quedó sentado mirando la puerta vacía, como si esperara que regresaran. Kevin empezó a mover la computadora con torpeza y Carla murmuró algo sobre enviar un correo de seguimiento más tarde, pero todos en esa sala, incluido Christopher, sabían que no habría ningún seguimiento. En menos de una hora, la noticia corrió por todo el edificio como pólvora. Un contrato de $24 millones se había esfumado. Para la hora del almuerzo, el director financiero ya había convocado a una reunión de emergencia de la junta directiva. Los inversionistas estaban exigiendo respuestas y los jefes de departamento no sabían cómo contener el desastre. Christopher intentó cambiar la versión de la historia, argumentó que hubo complicaciones culturales inesperadas, acusó al equipo de Gold Peak de ser demasiado rígido y tradicionalista, e incluso insinuó que la agencia externa de Singapur había cometido un error de comunicación. Pero la verdad terminó saliendo a la luz. Alguien en los pasillos susurró, llamó a Martín incompetente. Creyó que un contratista externo podía reemplazar una relación de 17 años de trabajo. Está acabado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, yo terminé una llamada con un cliente de mi nueva empresa, registré mis notas en el sistema y me estiré en mi asiento con una sonrisa silenciosa. Yo no había movido un solo dedo. Todo lo habían hecho ellos mismos, y la tormenta apenas estaba empezando. Gente, las cosas en Richmond and Wallace se descontrolaron por completo en los días siguientes. La pérdida del contrato de Gold Peak desató un efecto dominó inmediato. Uno por uno, otros socios internacionales de la empresa empezaron a enviar correos expresando preocupación por sus propios acuerdos. Se pospusieron reuniones clave y las negociaciones se congelaron. Incluso un par de contratos más pequeños que yo manejaba fueron cancelados discretamente por los clientes. La autoridad de Christopher, que antes se sentía absoluta y todopoderosa, se empezó a quebrar. Los jóvenes que él había contratado estaban completamente perdidos. No tenían la menor idea de cómo manejar la delicada red de relaciones que a mí me había tomado casi 2 décadas construir. Dentro de las oficinas el ambiente pasó de la tensión al pánico total. Corrieron rumores de recortes de presupuesto inminentes y los mandos medios se la pasaban metidos en reuniones de emergencia a puerta cerrada con la junta directiva. El jueves por la mañana, apenas 4 días después del desastre con los clientes chinos, vi una llamada en mi teléfono de un número desconocido. No quise responder y dejé que se fuera al buzón de voz. 30 minutos después, volvió a sonar el teléfono, pero esta vez reconocí el número, era una de las extensiones internas de mi antigua oficina. Por pura curiosidad, decidí contestar. Martín. Habla Christopher, dijo, usando una voz fingida. Espero que estés muy bien. Me recliné en mi silla en mi nueva oficina y sonreí un poco. Muy bien, gracias. Esperaba que pudiéramos hablar, continuó él, hablando rápido para evitar la obvia incomodidad. Ya sabes, aclarar las cosas, tal vez discutir algunas oportunidades para colaborar de nuevo. ¿Colaborar? Le pregunté de forma muy seca. Sí. Obviamente, hubo malentendidos, baches típicos de la transición. Creo que podríamos encontrar una manera de reintegrar tu experiencia, tal vez como consultor. Sin títulos formales, solo asistiendo y apoyando donde sea necesario. Básicamente, el tipo quería obtener todos los beneficios de mi trabajo y mis contactos sin tener la decencia de devolverme mi puesto ni mi dignidad. No quería admitir ante la junta que había cometido un error estúpido, solo quería un parche rápido para el desastre que él mismo provocó.
Dejé que el silencio se prolongara en la línea hasta que la situación se volvió insoportable para él. Por supuesto, compensaríamos muy bien tu tiempo, añadió deprisa, pensando que mi silencio significaba que estaba dudando por el dinero. Pensé muy bien mi respuesta. Pude haberle colgado en la cara y dejar que se hundiera solo en su propia incompetencia, pero se me ocurrió una idea mucho mejor. Esto era una oportunidad perfecta. Reunámonos, le dije finalmente. Mañana, 9 de la mañana, en mi oficina. Christopher suspiró con un alivio que se notó a través del teléfono. Excelente, fantástico. Nos vemos entonces. Corté la llamada de inmediato. Esa noche me senté a planear mi siguiente paso con total frialdad. Christopher quería mi ayuda pero no tenía la humildad de pedir perdón. Quería salvarse de la junta directiva sin confesar lo que había hecho, y se iba a arrepentir seriamente de haberme buscado. Al día siguiente me preparé con cuidado. Me puse un traje formal oscuro, no mostré ninguna emoción en el rostro y esperé. Christopher llegó 10 minutos tarde a mi nueva empresa. Sé que lo hizo a propósito para fingir que seguía siendo un hombre importante y ocupado. Llevaba el mismo reloj carísimo de siempre, pero la seguridad con la que caminaba estaba completamente rota. Martín, dijo mientras entraba a la sala de conferencias. Qué bueno verte de nuevo. Le estreché la mano con total frialdad y le señalé una silla para que se sentara. De inmediato empezó con su discurso, intentando pintar la situación como si fuera una gran oportunidad de negocios para ambos. Admitió que estaban pasando por algunos desafíos y malentendidos temporales con ciertos socios internacionales, pero se cuidó muy bien de no usar la palabra fracaso porque su orgullo no se lo permitía. Lo dejé hablar sin interrumpirlo una sola vez. Al terminar, extendió las manos y me dijo: solo necesitamos a alguien familiarizado con estos clientes que intervenga y suavice las cosas. No hay necesidad de enredarse con títulos o estructuras complejas, solo un apoyo práctico. Esperé unos segundos mirando mis notas antes de responderle. Me estás ofreciendo un puesto de consultor, le dije despacio. Sin autoridad real dentro de la empresa, sin reconocimiento público de tu error y sin corregir las mentiras que le dijiste a todo el mundo sobre mí después de que me fui. Christopher se puso completamente rojo de la vergüenza. No es nada personal, Martín. Son negocios. Le dediqué una sonrisa muy leve pero fría. Mis negocios también. Consideraré tu oferta, pero bajo mis propios términos. Él parpadeó, completamente inseguro de la situación. ¿Qué términos? Ya lo verás, le respondí, poniéndome de pie para dar por terminada la reunión. En ese momento supe que tenía todo lo necesario. Yo no iba a regresar a su empresa para salvarlo de la junta directiva. Iba a regresar para demostrarle a él y a todos los que estaban mirando cuánto daño puede causar un empleado al que subestimaron por completo. Esta vez todos iban a saber exactamente de quién era la mano que manejaba la situación. Gente, la primera regla de una buena venganza es tener paciencia. Pasé todo el fin de semana planificando cada movimiento. No iba a entrar a Redmond and Wallace armando un escándalo para exigir retribución. Eso me habría hecho ver reactivo y desesperado, justo lo que Christopher esperaba de mí. Mi estrategia iba a ser completamente limpia y corporativa. El lunes regresé al edificio bajo los términos de ese contrato de consultoría a corto plazo que Christopher firmó corriendo y que ni siquiera leyó de forma adecuada. No hubo ningún anuncio público de mi regreso ni me dieron un puesto oficial, solo obtuve un acuerdo firmado y el acceso total a los sistemas internos de la empresa. El tipo pensaba de verdad que me estaba utilizando para salvar su puesto, pero estaba completamente equivocado. El ambiente dentro de la oficina era de muerte comparado con lo que yo recordaba. Ya no quedaba nada de la amabilidad casual ni del ritmo de trabajo de la gente que confiaba en la empresa. Christopher me recibió en el vestíbulo principal intentando actuar con una alegría totalmente forzada ante todos los empleados. Martín, bienvenido de nuevo, dijo levantando la voz más de lo necesario para que los que estaban cerca lo escucharan. Le dediqué una sonrisa educada, no dije nada y lo seguí hasta el lugar temporal que me habían asignado, un cubículo de cristal vacío metido entre dos departamentos. Era una señal obvia de que me necesitaban ahí pero no me querían integrar. Para mí fue perfecto. A las 12 del mediodía ya tenía acceso completo a la base de datos de los clientes internacionales. A media tarde, decidí contactar al señor Leang. Por supuesto que no iba a usar el correo corporativo de la empresa, no soy ningún tonto, lo llamé directamente a su número privado. Era un teléfono que él mismo me había dado años atrás, cuando la confianza mutua entre socios comerciales todavía significaba algo importante. Respondió al segundo tono. Señor Lane,
Me saludó de forma muy cálida, aunque se le notaba una mezcla de cansancio y curiosidad en la voz. ¿A qué debo el honor? Le hablé directamente en mandarín, usando un tono pausado y con todo el respeto que requería la relación que habíamos construido por años. Le debo una disculpa, le dije, por mi repentina partida de la empresa y por toda la confusión que se generó después. El señor Leang se quedó callado un momento, procesando la información. Entiendo, respondió finalmente. A veces las circunstancias están más allá de nuestro control. A veces es así, coincidí en voz baja. Y otras veces las situaciones son simplemente el resultado de un pésimo juicio corporativo. Hubo otra pausa larga en la línea. ¿Me está contactando en este momento en representación de Reichman & Wallace? No, señor, le aclaré de forma muy directa. Lo estoy llamando a título completamente personal porque considero que usted merece saber la verdad de lo que pasó. Le expliqué punto por punto, sin exagerar nada, cómo me habían obligado a salir de la empresa, cómo ignoraron cada una de mis advertencias y cómo el nuevo CEO veía nuestra asociación comercial no como una alianza de respeto, sino como un simple centro de costos que podía recortar para ahorrar dinero. El señor Leang me escuchó con atención sin interrumpirme una sola vez. Cuando terminé de hablar, me hizo una pregunta muy simple. ¿Dónde está trabajando usted ahora? En Lawson & Reed Global Consultants, le respondí. Aquí nos especializamos justamente en la gestión de asociaciones internacionales, trabajando con total respeto y transparencia. Hubo otro silencio y luego escuché una risa baja del señor Leang. Una risa que demostraba que ya había entendido perfectamente todo el panorama. Ya veo, dijo. Tal vez ha llegado el momento de que nuestra empresa empiece a considerar nuevos socios comerciales. Dejo por completo esa decisión en manos de su sabiduría, señor, le contesté de forma muy respetuosa, pero para mí sería un absoluto honor volver a trabajar de la mano con usted. Nos despedimos siguiendo todas las formalidades correctas y, con esa sola llamada, le quité el piso a Christopher. Para el final de la semana, programé una reunión formal de negocios entre el señor Leang y el equipo de directivos de mi nueva empresa, Lawson & Reed. Todo se manejó con total discreción, sin anuncios raros. Mientras tanto, Christopher seguía intentando hacer control de daños en Riemont, totalmente ciego al hecho de que el negocio que intentaba salvar se estaba mudando a mis manos. Las empresas grandes no explotan de un día para otro, se van pudriendo por dentro despacio hasta que todo se cae en un segundo. La semana después de que Gold Peak canceló el contrato, los demás clientes empezaron a caer como fichas de dominó. Varias cuentas pequeñas cerraron de la nada. Los proveedores empezaron a exigir que se les pagara en plazos mucho más cortos y un cliente muy importante de Europa congeló todos sus proyectos pendientes en cuanto escuchó los rumores de que la empresa estaba inestable. Los mismos gerentes que antes andaban repitiendo los discursos de Christopher sobre la modernización ahora se la pasaban encerrados intentando resolver los problemas. Los despidos regresaron, pero esta vez ya ni siquiera usaron la excusa de la reestructuración, simplemente recortaron las indemnizaciones y la gente empezó a renunciar en masa. Christopher seguía aferrado a dar discursos eternos sobre innovación y resiliencia en las reuniones, culpando a la economía mundial, al mercado y a las diferencias culturales de los clientes, pero jamás asumiendo su responsabilidad. Yo seguí trabajando con total frialdad. Me puse en contacto con otros 2 clientes internacionales muy importantes que yo mismo había manejado en el pasado. No los busqué de forma directa, lo hice a través de intermediarios y charlas casuales, dejándoles saber que en Lawson & Reed sí valorábamos la continuidad y el respeto por los contratos a largo plazo. No hizo falta convencerlos mucho. Para el segundo viernes de mi consultoría, esos 2 clientes también cancelaron sus contratos con Riemont. Los asistentes de Christopher estaban tan desesperados que empezaron a enviarme mensajes pidiéndome consejos urgentes sobre cómo podían recuperar la confianza de las cuentas internacionales. Esa misma tarde me llegó un correo de la oficina del director financiero de Riemont. La empresa iba a suspender de forma temporal todas las nuevas iniciativas comerciales. Básicamente, se estaban quedando sin dinero para operar. Apagué mi computadora y decidí que era el momento exacto de cerrar este asunto. El lunes por la mañana fui directo a pedirle una reunión a Christopher. El tipo aceptó de inmediato, buscando cualquier cosa que pareciera una solución para salvar su puesto. Nos vimos en la misma sala de juntas. Se veía destrozado, tenía el mismo reloj de lujo en la muñeca, pero la cara completamente demacrada y unas ojeras enormes por la falta de sueño. Martín, dijo, intentando forzar una sonrisa. Me da mucho gusto que quisieras reunirte conmigo.
De verdad necesitamos tu visión en este momento más que nunca. Creo que todavía podemos superar este bache juntos. Le levanté la mano para cortarlo en seco a mitad de su discurso. No vine a darte ningún consejo, Christopher, le dije con total calma. Él parpadeó, completamente confundido. Vine a decirte que esto es el final. Un gesto de rabia y miedo cruzó su cara de inmediato. Intentó interrumpirme, pero no lo dejé hablar. Me despediste de la empresa sin tener la menor idea de lo que yo hacía aquí. Me reemplazaste con una agencia externa a la que ni siquiera investigaste de forma correcta. Saliste a decir ante toda la oficina que yo era un trepador social y le aseguraste a la junta directiva que no me necesitabas para nada. Me incliné hacia adelante en la mesa, mirándolo fijamente y manteniendo la voz muy baja. Te equivocaste por completo. Él se movió incómodo en su asiento e intentó justificarse. Escucha, Martín. Yo soy la verdadera razón por la que Gold Peak Chuck retiró su contrato de 24 millones, le solté directamente. Y yo soy la razón por la que Lawson & Reed está firmando en este momento con cada uno de los clientes internacionales que estás perdiendo. Christopher se quedó con la boca abierta, perdiendo todo el color de la cara en un segundo. Tú hiciste esto. Yo no saboteé absolutamente nada, le aclaré. Simplemente me encargué de recordarles a nuestros antiguos socios comerciales lo que significa la palabra respeto. Ellos fueron los que tomaron sus propias decisiones de negocios. El tipo se quedó congelado en la silla, viendo cómo todo su entorno se había ido a la ruina. Guardé mis documentos en mi portafolio y me puse de pie. No acepté regresar como consultor para ayudarte a salvar la empresa, le dije, mirándolo con una indiferencia absoluta. Regresé única y exclusivamente para asegurarme de que vieras con tus propios ojos quién fue el que la desmanteló por completo. Christopher se levantó de la silla tambaleándose un poco, con las manos temblando de la rabia. Te vas a arrepentir seriamente de esto, Martín. Le dediqué una sonrisa real, la primera de todo este proceso, llena de una satisfacción absoluta. No, Christopher, le respondí. El único que se va a arrepentir aquí eres tú. Sin decir nada más, me di la vuelta y salí de la sala de juntas. No regresé a mirar la oficina, ni a Christopher, ni el desastre de empresa que se estaba cayendo a pedazos a mi espalda. A veces no hacen falta grandes escándalos para cerrar una historia, basta con saber que caminas hacia adelante mientras el fuego que tú no iniciaste termina por reducir a cenizas todo lo que ellos creían controlar. Si te gustó la historia, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias.